Mi nombre es Elena Valdés. Hoy se cumplen 3 años y 4 meses desde que me casé con Javier Romero. Si los últimos 3 años han sido un sueño, hoy es el día en que alguien me ha despertado de una patada brutal. Dolió tanto que la conmoción me devolvió a la cruda realidad. El incidente que lo desencadenó todo ocurrió durante la cena. Mi suegra, con esa voz estridente que parece raspar el metal, volvió a quejarse de que las lentejas que había cocinado estaban demasiado saladas. Elena, ¿le has echado un salero entero a esto? ¿Quieres que a esta vieja le dé un infarto con tanta sal, verdad? Mantuve la cabeza gacha, removiendo la comida en mi plato sin decir una palabra. Sabía que cualquier cosa que dijera solo serviría para que encontrara otra cosa de la que quejarse. Mi plan era aguantar, terminar de cenar y refugiarme en la tranquilidad de nuestra planta de arriba, el espacio que se suponía que era nuestro. Pero esa noche, mi suegra estaba particularmente insistente. Dejó caer la cuchara sobre la mesa con un golpe seco. ¿Por qué no dices nada? ¿A quién le estás poniendo esa cara larga? ¿Te crees muy importante porque tu familia tiene dinero? Si te has casado con un Romero, tienes que seguir las reglas de esta casa. La ira que había mantenido reprimida durante tanto tiempo subió por mi garganta como bilis. Levanté la cabeza, y con la voz más serena que pude fingir dije: Pilar, si las lentejas están saladas, es mi culpa. Tendré más cuidado la próxima vez. Pero, por favor, no mezcles a mi familia en esto. Esa simple frase fue como patear un avispero. Mi suegra se levantó de un salto y apuntándome con el dedo casi en la nariz gritó: Vaya, ahora me respondes con descaro. Javier, mira la esposa que te has buscado. Quiere matarme de un disgusto. Mi marido, Javier, que estaba sentado a mi lado, murmuró con la cara casi metida en el plato: Ay, por favor, parad ya. Mamá, Elena, las dos, dejadlo ya. Justo en ese momento, mi cuñado Sergio, un nini sin oficio ni beneficio, entró en casa arrastrando los pies. En cuanto captó el ambiente, se puso del lado de su madre. Cuñada, ¿por qué haces enfadar a mamá otra vez? ¿No sabes lo que es el respeto? Dijo, mirándome con desdén. Una llamarada de furia se encendió dentro de mí. Sergio, esto es entre tu madre y yo. No te metas donde no te llaman. Ja. Mi suegra soltó un sonido gutural, su cara alternando entre el rojo y el pálido. Esto es el fin del mundo. No puedo más. No puedo seguir viviendo así. Dicho esto, se dio la vuelta bruscamente. Corrió hacia un mueble del salón, abrió un cajón y sacó 2 frascos pequeños. Eran las cápsulas de omega 3 importadas que le había comprado la semana anterior. Cada frasco costaba más de 400 euros. Antes de que pudiéramos reaccionar, abrió los frascos, echó la cabeza hacia atrás y se vació el contenido de ambos en la boca, tragándose las cápsulas a la fuerza como si fueran garbanzos. Luego, golpeándose el pecho, le gritó a Javier: Javier, tu madre ya no quiere vivir. No puedo seguir viviendo por culpa de tu mujer. Me quedé sin palabra. ¿De verdad era capaz de montar semejante numerito por una nimiedad como esa? Al ver a su madre tragarse las pastillas, los ojos de Sergio se inyectaron en sangre. Me señaló con el dedo y aulló: Elena, mira lo que le has hecho a mi madre. Como le pase algo, te juro que no sales de esta. Era tan absurdo y tan injusto. Intenté explicarle que solo era omega 3, un suplemento, que por mucho que tomara no iba a morir. Pero Sergio no escuchaba. Ciego de ira, se abalanzó sobre mí como una bestia salvaje. Retrocedí por instinto, y mis talones chocaron con el primer escalón de la escalera. Sergio, ¿qué estás haciendo?, pregunté, aterrorizada. Sin decir palabra, con el rostro deformado por la rabia, levantó el pie y me dio una patada brutal en el bajo vientre. Con el primer impacto me doblé por la cintura. Sentí como si mis órganos se retorcieran. La segunda, la tercera. No recuerdo cuántas fueron. Solo sentía una fuerza descomunal golpeando mi cuerpo una y otra vez. Mientras me pateaba no paraba de insultarme. ¿Te atreves a disgustar a mi madre? ¿De dónde sacas tanta soberbia, pedazo de mierda? En la 8ª patada, usó toda su fuerza. Ya no pude mantenerme en pie. Mi cuerpo se inclinó hacia atrás y el mundo empezó a dar vueltas. Solo oía los agudos insultos de mi suegra, la respiración agitada de mi cuñado y mis propios gemidos de dolor incontrolables. Y entonces rodé, escalón por escalón, por la escalera del 2º piso. Mi frente se golpeó contra la barandilla, mi brazo se dobló en un ángulo antinatural. Sentí como si cada hueso de mi cuerpo se estuviera haciendo añicos. Finalmente, aterricé con un golpe seco en el suelo de baldosas del 1er piso. No podía moverme. No había un solo rincón de mi cuerpo que no me doliera, y el bajo vientre ardía como si me lo estuvieran rajando con un cuchillo. Con un esfuerzo sobrehumano, levanté la cabeza para mirar hacia lo alto de la escalera. Incluso en mi momento de mayor desesperación, mi instinto me hizo buscar a mi marido, a Javier.
Esperaba que viniera a levantarme, que detuviera a su hermano enloquecido, que dijera algo, cualquier cosa, en mi defensa. Pero no hizo nada de eso. Simplemente se quedó allí, de pie. Detrás de su madre y su hermano, con el rostro pálido y los labios temblorosos. Su mirada se cruzó con la mía durante un segundo. En sus ojos vi pánico, sí, pero también una indiferencia que me heló el alma. Y entonces, mientras yo lo miraba con incredulidad, hizo algo que jamás podré olvidar. Lenta y silenciosamente, cerró la delgada puerta de madera que daba al piso de arriba. El suave clic de la cerradura silenció todo el ruido de la planta superior, y con él, silenció también la última brizna de esperanza que me quedaba en él. El mundo se volvió silencioso. Solo quedaba yo, tendida en el suelo frío como un pez congelado. Las lágrimas se mezclaban con la sangre que goteaba de mi frente, nublando mi visión, pero el dolor de mi cuerpo no era nada comparado con el de mi corazón, que se había hecho polvo. No sé cuánto tiempo estuve allí tirada. Podrían haber sido minutos, o podría haber sido una eternidad. Con la mano que no tenía herida, me arrastré a duras penas hasta apoyarme en la pared. Cada movimiento era una agonía. A tientas, saqué el móvil con la pantalla rota del bolsillo del pijama. Con los dedos temblorosos marqué el único número que me vino a la mente. Cuando contestaron, escuché la voz suave pero extrañada de mi madre. «Diga, Elena, hija, ¿qué pasa a estas horas?» Al oír su voz, toda la injusticia, el dolor, la rabia y la desesperación estallaron dentro de mí. Conteniendo el impulso de romper a llorar, reuní todas mis fuerzas y le dije al teléfono, articulando cada sílaba con una claridad gélida que ni yo misma reconocía: «Mamá, ven a buscarme». Hubo 2 segundos de silencio al otro lado. 2 segundos que se sintieron como 2 años. Y cuando mi madre volvió a hablar, su voz era completamente diferente. La suavidad había desaparecido, reemplazada por un tono firme y acerado que rara vez le había oído. «Elena, no tengas miedo. ¿Dónde estás? ¿Estás herida?» Tragándome el sollozo que me subía por la garganta, apenas pude decir: «Estoy, en casa de Javier. Abajo, al pie de la escalera. Sergio me ha pegado, me ha tirado por las escaleras. No puedo mover el brazo». Mi madre respondió al instante: «Quédate donde estás. No te muevas por nada del mundo. Voy a llamar a tu padre para que busque el hospital más cercano. Tu hermano y yo vamos para allá ahora mismo». No cuelgues el teléfono. Al otro lado de la línea, oí el sonido de pasos apresurados y la voz de mi madre gritando: «Ricardo, Mateo, rápido. A Elena le han pegado en casa de los Romero». Luego, un ruido sordo, como de algo cayendo, y más pasos confusos. Podía imaginar la escena, la casa entera puesta patas arriba en un instante. Y entonces, la voz de mi madre volvió, extrañamente calmada, pero cargada de una autoridad incuestionable. «Elena, escúchame. Tu padre ya se está encargando de todo. Tú no pienses en nada. Una ambulancia llegará en cualquier momento. Si alguno de esa familia intenta ponerte un dedo encima, grita. Grítale al teléfono. Yo te estaré escuchando desde aquí». Sus palabras se convirtieron en un escudo grueso que se interpuso entre esa casa fría y yo. Apoyada en la pared, escuché el ritmo tranquilo de la respiración de mi madre, el sonido lejano de mi padre hablando con el hospital y el rugido del motor del coche de mi hermano al arrancar. El dolor de mi cuerpo pareció disminuir un poco. Ya no estaba sola. Efectivamente, a los pocos minutos, el sonido penetrante de una sirena de ambulancia rompió el silencio de la noche. Se fue acercando hasta detenerse justo delante de la puerta. A continuación sonaron unos golpes urgentes en la puerta. La puerta del piso de arriba, que había estado firmemente cerrada, por fin se abrió. Oí la voz desconcertada de mi suegra. «¿Quién es? ¿Qué pasa a estas horas?» Desde fuera, la voz de un sanitario respondió: «Hemos recibido un aviso de que hay una persona herida aquí». Fue entonces cuando Javier, su madre y su hermano bajaron las escaleras a toda prisa. Cuando me vieron en el suelo, aferrada al teléfono iluminado, sus rostros cambiaron de color. Javier intentó ayudarme a levantarme, pero uno de los sanitarios se lo impidió. El sanitario se arrodilló a mi lado y evaluó mi estado rápidamente, fijándose sobre todo en mi brazo torcido y en la herida de la frente. «Sospechamos fractura y posible conmoción cerebral», dijo uno de ellos. «Tenemos que llevarla al hospital de inmediato. ¿Algún familiar la acompaña?» Mi suegra fue la primera en hablar. «Ay, por Dios, si solo ha sido un resbalón tonto. ¿Tan grave es? Con llevarla al centro de salud del barrio es suficiente». Yo acerqué el teléfono a mi boca y dije claramente: «Mamá, la ambulancia ya está aquí. Nadie de la familia de Javier quiere venir conmigo». Al otro lado, mi madre respondió con frialdad: «Lo he oído. Diles a esos desgraciados que se aparten. Vete tú sola con los sanitarios».
Nos vemos directamente en el hospital. Levanté la vista hacia Javier y repetí las palabras de mi madre, una por una. Mi madre dice, que os apartéis todos. El rostro de Javier se puso rojo y luego pálido. Se mordió el labio, a punto de decir algo. En ese momento, uno de los sanitarios, impaciente, intervino. El estado de la paciente es delicado. Tenemos que irnos ya. ¿Quién es el familiar directo? Decídanse. Finalmente, presionado por mi mirada gélida y la urgencia de los sanitarios, Javier dijo a regañadientes, yo, iré yo. Dentro de la ambulancia, cerré los ojos y evité mirarlo. Sentado a mi lado, empezó a soltar una retahíla de excusas. Elena, escúchame, por favor. Mi madre es mayor, se le fue la cabeza en ese momento. Y Sergio, se puso así al verla, se alteró. Y yo me quedé en shock, no supe qué hacer. Abrí los ojos de golpe. Javier, tu madre se tragó unas cápsulas de omega 3. Tu hermano me pateó 8 veces. Y tú cerraste la puerta. ¿Y ahora me dices que estabas en shock? Agité el teléfono que todavía sostenía en la mano. En el momento en que cerraste esa puerta, lo nuestro se acabó. Vio la pantalla de mi móvil, todavía con la llamada en curso, y su cara se volvió blanca como el papel. No volvió a decir ni una palabra. La ambulancia llegó pronto al mejor hospital privado de Madrid. En cuanto se detuvo, vi a un grupo de personas esperando en la entrada. Al frente estaban mi padre, mi madre y mi hermano, Mateo Valdés. Detrás de ellos, varios hombres con traje y maletín, que parecían ser abogados y su equipo. Mi madre rompió a llorar en cuanto me vio bajar de la ambulancia, con la frente vendada y el brazo inmovilizado con una férula. Corrió hacia mí y me agarró con fuerza la mano que no tenía herida. Su voz temblaba. Hija mía, ¿cómo se han atrevido esos salvajes? ¿Cómo han podido hacerte esto? Mi padre tenía el rostro endurecido, del color de la ceniza. Primero se aseguró con los médicos de mi estado y luego lanzó una mirada cortante a Javier, que venía detrás. Sin dirigirle la palabra, se volvió hacia un hombre con gafas que estaba a su lado. Señor Jiménez, registre todo el proceso y asegure todas las pruebas. El informe de lesiones tiene que ser emitido por el forense más prestigioso. Asegure todas las evidencias de inmediato. El abogado asintió al instante. No se preocupe, don Ricardo, ya está todo preparado. Mi hermano Mateo, normalmente tan bromista, tenía los ojos encendidos de furia. Se acercó a Javier y aunque bajó la voz, sonó como el gruñido de una fiera. Javier Romero, como a mi hermana le quede la más mínima secuela, te juro que tu familia y tú no volveréis a ver la luz del día. Javier, aterrorizado, dio un paso atrás, tartamudeando. Mateo, cuñado, esto es un malentendido, de verdad que es un malentendido. ¿Un malentendido?, replicó mi hermano con sorna. Cuando terminen de hacerle las pruebas a mi hermana, tú y yo hablaremos tranquilamente de ese malentendido. Me llevaron rápidamente a la sala de pruebas. Mi padre, mi madre, mi hermano y un perito médico forense que había traído el señor Jiménez me acompañaron en todo momento. Tras una serie de pruebas, los resultados fueron devastadores. Fractura del radio del brazo izquierdo, múltiples contusiones en tejidos blandos, conmoción cerebral leve y, debido a los fuertes golpes en el abdomen, una pequeña hemorragia interna que requería hospitalización y observación. Al oír hemorragia interna, mi madre casi se desmaya. Mi padre la sujetó rápidamente. Sus ojos estaban fríos como el hielo. Le dijo a mi madre, Isabel, lleva a Elena a la habitación y quédate con ella para que se calme. Luego, se volvió hacia mi hermano y el abogado. Mateo, tú ven conmigo. Señor Jiménez, con lo que sabemos hasta ahora, prepare inmediatamente el dictamen legal. Empezamos ya. Mi hermano asintió con gravedad. Una vez en la suite privada del hospital, mi madre, con los ojos enrojecidos, me arropó con cuidado, llena de rabia. No te preocupes, Gia. Papá y yo nos encargaremos de que paguen por esto. Ni uno solo de los Romeros se va a librar. Tumbada en la cama, miré el cielo nocturno, negro como el carbón. Mi corazón, sin embargo, estaba extrañamente en calma. Sabía lo que significaba ese empezamos de mi padre. El cielo sobre la familia Romero había empezado a derrumbarse en el mismo instante en que mi madre contestó a mi llamada. Le dije en voz baja a mi madre, «Mamá, voy a hacer que paguen por esto». 10 veces, 100 veces más. Mi madre me apretó la mano y dijo con firmeza, «Sí, te lo prometo». Justo entonces oímos un alboroto fuera de la habitación. Eran las voces suplicantes de Javier y su madre. «Consuegra, don Ricardo, por favor déjennos ver a Elena. Queremos disculparnos. Lo sentimos mucho». La voz fría de mi hermano retumbó. ¿Verla? Largo de aquí, parásitos. Las disculpas al juez. El ruido fuera cesó rápidamente.
Seguramente el equipo de seguridad del hospital o la gente que había traído mi hermano se los habían llevado. El mundo por fin se quedó en silencio. Una enfermera entró a ponerme el gotero. El suero frío empezó a fluir por mis venas, y el dolor agudo de mi cuerpo comenzó a atenuarse. Mi madre se sentó a mi lado, sosteniendo mi mano derecha. Sus ojos seguían rojos. «Duerme un poco», hija me dijo, dándome suaves palmaditas en el dorso de la mano. «Mamá está aquí para cuidarte». Negué con la cabeza. Aunque sentía el cuerpo destrozado, mi mente estaba increíblemente despejada. No tenía sueño. Si cerraba los ojos, veía el rostro deformado de Sergio y la mirada gélida de Javier al cerrar la puerta. «Mamá, no puedo dormir. Si cierro los ojos». Mi madre entendió al instante lo que quería decir. Suspiró y dijo: «Está bien, no duermas entonces. Hablemos un poco». Hizo una pausa y bajó la voz. «Dime la verdad, hija. Durante estos 3 años, ¿esa vieja y Javier te han hecho sufrir a menudo?» Se me hizo un nudo en la garganta. Siempre había pensado que los problemas de una hija casada no debían preocupar a sus padres, así que solo les contaba las cosas buenas y ocultaba las malas. Pero ahora, esa fachada se había roto en 1000 pedazos. Ya no había nada que ocultar. Fragmento a fragmento, le conté cómo durante los últimos 3 años mi suegra me había criticado por cada pequeña cosa, cómo mi cuñado vivía como un parásito, tratándome con desprecio, y cómo Javier siempre se escudaba en un «¿Qué quieres que haga? Es mi madre», para evitar cualquier confrontación. A medida que hablaba, el rostro de mi madre se endurecía. Al final temblaba de rabia. Así que era eso, la familia Romero. Realmente pensaron que podían tratar a una Valdés como a una cualquiera. Al principio, Javier parecía un buen chico, responsable. Pensé que te trataría bien. Pero resultó ser un cobarde sin agallas ni carácter. Mientras hablábamos, alguien llamó suavemente a la puerta. Era el señor Jiménez, el abogado. Llevaba una carpeta en la mano. Con expresión solemne se dirigió a mis padres. «Don Ricardo, señora, tenemos el primer informe de lesiones de su hija». Mi padre se levantó de inmediato. «¿Qué dice?» El señor Jiménez abrió la carpeta. «Fractura del radio del brazo izquierdo. Requiere un mínimo de 3 meses de inmovilización y recuperación. Múltiples contusiones en tejidos blandos y conmoción cerebral leve, que requieren reposo absoluto». Hizo una pausa y me miró, como dudando. Mi padre dijo con voz grave: «No hay nada que ocultar delante de Elena». «Dígalo». El abogado asintió. Además, los múltiples y fuertes impactos en el abdomen causaron una leve hemorragia interna. Aunque ahora está controlada, el dictamen médico indica que necesita reposo absoluto. De lo contrario, podrían quedar secuelas. Volvió a dudar un instante antes de añadir con cautela: «El médico también ha señalado que un traumatismo abdominal de esta magnitud podría afectar al útero y dificultar futuros embarazos, por lo que requiere un seguimiento especial». Esa última frase fue como un martillazo en el pecho de mi madre. Se levantó de un salto, con la voz rota. «¿Qué? ¿Es que esos monstruos querían dejar a mi hija estéril?» Se volvió hacia mi padre llorando. «Ricardo, ¿lo has oído? Los Romero han intentado matar a nuestra hija». La expresión de mi padre ya no podía describirse como sombría. Era el gris plomizo de un cielo antes de la tormenta. Le quitó el informe al abogado, lo leyó por encima y lo cerró de un golpe seco. «Este informe es una prueba clave», séllelo, le dijo al señor Jiménez. «Y lo que le pedí que investigara, ¿cómo va?» El abogado respondió de inmediato: «Ya tenemos una visión general. La principal fuente de ingresos de la familia Romero es un bar de tapas en el centro, Casa Romero. El titular del negocio es el padre de Javier, Manuel Romero, pero quienes lo llevan en realidad son su madre, Pilar Montes, y Sergio, que ayuda en la cocina. El local es alquilado y el contrato vence en 6 meses. Sabemos que acaban de hacer un pedido de 4.000 euros en mercancía para el fin de semana». Mi padre sonrió con frialdad. «Perfecto. Primero, que nuestro gerente se reúna con el dueño de ese local. Ofrézcale el doble de lo que le pagan los Romero. Queremos alquilarlo nosotros y que rescinda el contrato de inmediato. Segundo, mañana a primera hora, contacte con la Concejalía de Sanidad y los bomberos. Quiero una inspección general completa y exhaustiva de Casa Romero. Tercero, el proveedor de esa mercancía. El dueño de Distribuciones Soler. Es amigo mío, ¿verdad? Llámelo y dígale que, a partir de ahora, no le venda ni una aceituna más a los Romero». El señor Jiménez anotaba cada punto. «Entendido, don Ricardo. Se hará de inmediato». Y una cosa más, añadió mi padre. «Javier Romero es comercial en Constructora Ibérica, ¿cierto? Haga una llamada al presidente de esa empresa. Hágale saber que ese empleado ha ofendido a la familia Valdés». «Entendido».
El abogado asintió y salió apresuradamente de la habitación. Mientras veía a mi padre dar órdenes con la velocidad de un rayo, sentí que la ira que me oprimía el pecho empezaba a disiparse. Sabía que mi padre estaba verdaderamente furioso. Lo que él quería no era una simple pelea, era arrancar a la familia Romero de raíz. Justo en ese momento, la puerta de la habitación se abrió de nuevo. Era Javier. Llevaba una cesta de fruta y entró con timidez, una sonrisa servil en el rostro. Suegro, suegra, dijo en voz baja. Luego me miró. Elena, ¿estás un poco mejor? Te he traído uvas, de las que te gustan. Mi madre se giró bruscamente y le gritó. ¿Quién es tu suegro ni tu suegra? Javier Romero, lárgate de aquí ahora mismo. Este no es tu sitio. Javier se encogió al recibir el grito, pero insistió en entrar y dejó la fruta en la mesilla. Me miró, fingiendo preocupación. Elena, sé que estás dolida. Mi madre y Sergio se han pasado. Te pido perdón en su nombre. De verdad. Lo interrumpí con frialdad. Javier, si hoy la que hubiera rodado por las escaleras fuera tu madre, el que la hubiera pateado fuera mi hermano, y la que hubiera cerrado la puerta fuera yo, ¿aceptarías mis disculpas? Javier se quedó sin palabras ante mi pregunta. Su cara se puso roja como un tomate. Tras un largo silencio, balbuceó, pero... somos una familia. ¿De verdad tenemos que llegar a esto? Elena, piensa en los 3 años que hemos estado casados. ¿No puedes perdonarnos por esta vez? Mi madre está enferma, está en la cama. He sido yo el que ha fallado, lo sé. Lo arreglaré, te lo prometo. Me pondré de tu parte. Los años que hemos estado casados, al ver su cara hipócrita, sentí náuseas. Desde el momento en que cerraste esa puerta, entre nosotros no queda nada. Que tu madre está enferma, tu hermano casi me mata a golpes. ¿Sabes que el médico ha dicho que puedo tener secuelas y que quizás no pueda tener hijos? Parecía que Javier no sabía que mis heridas eran tan graves. Se quedó paralizado y preguntó instintivamente. ¿Qué? ¿Qué secuelas? Giré la cabeza hacia la ventana, sin querer volver a mirarlo. Mi madre respondió por mí, con una voz que cortaba como el hielo. Escucha bien, Javier. Mi hija tiene una fractura en el brazo izquierdo, conmoción cerebral y hemorragia interna. El médico ha dicho que por culpa de esta agresión podría tener dificultades para quedarse embarazada. Vuestra familia no tiene piedad. Ahora coge esa fruta podrida y lárgate de aquí. Si tienes algo que decir, háblalo con nuestro abogado. Javier estaba completamente descompuesto. Me miró a mí, luego a mis padres, que lo fulminaban con la mirada, y finalmente se dio cuenta de que la situación era mucho más grave de lo que había imaginado. Sus labios temblaron, intentando decir algo más. En ese momento, mi hermano Mateo entró, lo agarró por el cuello de la camisa y lo arrastró bruscamente hacia afuera. ¿Es que no entiendes el lenguaje humano? Te he dicho que te largues. Mi hermano lo arrojó fuera de la habitación y cerró la puerta de un portazo, echando el cerrojo. Desde fuera oíamos los gritos ahogados de Javier. Elena, suegro, suegra, lo siento. Por favor, dadme otra oportunidad. Pero nadie dentro de la habitación le prestó la más mínima atención. Sabía que mi corazón había abandonado por completo a esa familia. Finalmente, las lágrimas que había contenido empezaron a rodar por mis mejillas. Pero no eran lágrimas de pena, eran lágrimas de determinación. Le dije a mi padre, «Papá, quiero el divorcio, y voy a hacer que la familia Romero pague por todo lo que me han hecho hoy». Mi padre se acercó y me dio una suave palmada en el hombro. Su mirada era firme. «No te preocupes, hija, te lo prometo, ni uno solo de ellos se va a escapar». La habitación por fin quedó en completo silencio. La voz de Javier desapareció del pasillo como si hubieran limpiado una mancha sucia. Mi madre, con los ojos enrojecidos, trajo una toalla húmeda y caliente del baño y me limpió suavemente la cara. Mi padre estaba de pie junto a la ventana, hablando por teléfono. Aunque bajaba la voz, pude oír algunas palabras. Sí, presión por todos los flancos. Sin contemplaciones. Sabía que la red sobre la familia Romero ya estaba echada. Mi cuerpo seguía doliendo, sobre todo el bajo vientre, que se desgarraba con el más mínimo movimiento. Pero, extrañamente, mi corazón no se sentía tan oprimido. Quizás era porque por fin lo había soltado todo. O quizás porque mis padres y mi hermano se habían puesto de mi lado sin dudarlo un instante. La enfermera entró a cambiar el gotero, y me insistió en que debía guardar reposo absoluto. Cuando se fue, volvimos a quedarnos solos. Mi hermano acercó una silla a mi cama, incapaz de contener su rabia. Joder, cuanto más lo pienso, más me hierve la sangre. ¡Qué ciego estuve! Pensar que ese capullo de Javier parecía un buen tipo. Si hubiera sabido que era un cobarde de mierda, te juro que habría impedido esa boda como fuera. Las palabras de mi hermano abrieron una caja de recuerdos en mi mente.
Sí, ¿por qué pensé que Javier era una buena persona? Mirando hacia atrás, todas las cosas que me gustaban de él ya tenían minas ocultas debajo. Conocí a Javier en una reunión de amigos. Yo acababa de terminar la universidad y trabajaba en la empresa de mi padre. Javier era un amigo de un amigo. Iba bien vestido, era de pocas palabras y se sentó en un rincón. Mientras los demás hablaban a gritos, él escuchaba en silencio, sonriendo de vez en cuando. Parecía especialmente serio y centrado, diferente de los otros chicos fanfarrones. Al final de la reunión, empezó a lloviznar. Él no tenía paraguas y yo, como tenía coche, me ofrecí a llevarlo. Se sentó en el asiento del copiloto, un poco incómodo, y no paró de darme las gracias durante todo el trayecto. Al bajar, dudó un momento y luego preguntó: «Oye, Elena, ¿te puedo invitar a un café otro día? Para agradecértelo». Tenía las mejillas un poco sonrojadas y la mirada nerviosa. En ese momento, pensé que era un hombre dulce y sincero. Después de eso, empezamos a salir. Era muy detallista. Recordaba que no me gustaba el cilantro. Me pelaba las gambas y siempre llevaba un paraguas de repuesto los días de lluvia. Apenas decía cosas bonitas, pero sus actos parecían muy tiernos. En aquel entonces pensaba que lo más importante era encontrar a alguien sincero que me tratara bien. La primera vez que fui a su casa a conocer a sus padres, sentí vagamente que algo no iba bien. Su piso estaba en un edificio antiguo de un barrio humilde. No era grande y aunque estaba ordenado, desprendía una atmósfera opresiva. Su madre Pilar me cogió de la mano, y aunque de boca para afuera decía: «Qué guapa es Elena. Dicen que tu familia tiene una gran empresa, ¿no?». Sus ojos me escanearon de la cabeza a los pies, desde el bolso hasta los zapatos. Su mirada contenía una mezcla indescifrable de cautela y un escrutinio quisquilloso. Durante la comida, no paraba de ponerme comida en el plato diciendo: «Come, come, que estás muy delgada». Pero entre bocado y bocado, no dejaba de preguntar sobre mi familia. ¿A qué se dedicaban mis padres? ¿Cómo de grande era la empresa? ¿Cuánto ganaban al año? Javier se sentaba a su lado, riendo como un tonto. Si alguna vez intervenía con un «mamá, no preguntes tanto», bastaba una mirada de su madre para que se callara. Su padre, Manuel, era un hombre callado. Apenas habló durante la comida. Su hermano, Sergio, que en aquel entonces estudiaba formación profesional, era un chulo que comía haciendo ruido y miraba a la gente de forma desagradable. Después de ese día, mis padres no estaban muy convencidos. Mi madre me dijo: «Hija, esa familia parece muy interesada, y ese chico, Javier, parece que no tiene voz ni voto delante de su madre». Pero yo, cegada por lo que creía que era amor, y porque Javier, en privado, me trataba muy bien, le dije a mis padres: «Mamá, Javier es Javier, y su familia es su familia. No voy a vivir con sus padres toda la vida. ¿Y qué hay de malo en que sea dócil? Es mucho más fiable que esos hombres que solo tienen labia». Mis padres, incapaces de convencerme, aceptaron la boda. La boda fue por todo lo alto. El lugar, el coche, el vestido, todo lo pagó mi familia. Mis padres pensaban que su única hija merecía una boda espectacular para ser feliz. A la familia Romero, por supuesto, le encantó. Salvaron las apariencias sin gastar un solo euro. Ahora que lo pienso, las semillas del conflicto ya se plantaron el día de la boda. Durante el banquete, mi suegra me cogió de la mano y con una sonrisa que le arrugaba toda la cara, dijo en voz alta a los invitados: «Ay, qué suerte tiene mi Javier. Se ha casado con la hija de un millonario. Ahora los Romero vamos a vivir mucho mejor gracias a Elena». En ese momento solo sentí vergüenza, y Javier se limitó a reír a mi lado. Más tarde entendí el significado de esas palabras. Mi suegra me veía a mí y a mi familia como el respaldo económico al que la familia Romero podía recurrir en cualquier momento. Después de la boda nos fuimos a vivir con mis suegros porque no tenían dinero para una casa nueva. Mis padres se ofrecieron a comprarnos una, pero yo me negué. Pensé que sería una ofensa para el orgullo de Javier. ¡Qué estúpida fui! Al vivir bajo el mismo techo, los conflictos estallaron. Pilar empezó a encontrarle pegas a todo lo que yo hacía. Si me compraba ropa nueva, me acusaba de derrochadora. Si pedía comida a domicilio después de un día agotador de trabajo, me llamaba vaga. Si con mi sueldo le compraba un regalo a mi madre, me criticaba durante todo el día diciendo que una mujer casada solo debía pensar en la familia de su marido. Y lo más irónico es que, mientras me despreciaba por comportarme como una señorita, me exigía que usara los contactos de mi familia para encontrarle un trabajo a su hijo parásito, Sergio, y para atraer clientes a su bar. Cada vez que tenía un problema con su madre, la respuesta de Javier era siempre la misma: «Elena, mi madre es mayor, ten un poco de paciencia». «Es mi madre, ¿qué quieres que haga?». Una vez, tan enfadada, le grité que era un calzonazos. Él se llevó las manos a la cabeza,
Se agachó en el suelo y dijo angustiado: Elena, no quiero ser así, pero es mi madre, la que me dio la vida. ¿Cómo puedo contradecirla? ¿No puedes entenderlo tú? En ese momento, al ver su patética figura, mi corazón se enfrió. Si yo te entiendo a ti, ¿quién me entiende a mí? Pero pensando en los 3 años de relación, volví a aguantar. Pensé que si aguantaba, la familia se mantendría unida. Ahora me doy cuenta. Mi paciencia, a sus ojos, solo era una prueba de mi debilidad. Se acostumbraron a pisotearme, pensando que siempre podrían hacerlo. El hecho de que Pilar se atreviera a amenazarme tragándose unas vitaminas, que Sergio se atreviera a atacarme como si fuera a matarme, y que Javier se atreviera a cerrar la puerta con total indiferencia. No fue todo porque pensaban que Elena era débil y que la familia Valdés, por guardar las apariencias, lo dejaría pasar. Salí de mis pensamientos y miré a mi hermano Mateo, todavía furioso. Le sonreí débilmente. Hermano, más vale tarde que nunca. Él asintió con fuerza. Sí, no es tarde. Esta vez voy a acabar con esos desgraciados. Justo entonces, mi padre terminó su llamada y se acercó a la cama. Parecía más tranquilo. Ya está todo hecho, me dijo. El dueño del local ha aceptado. Mañana mismo discutirá la rescisión del contrato con los Romero. La gente de Sanidad y los bomberos irán a casa Romero a las 8:30 en punto, y el de Distribuciones Soler ha prometido que no volverá a venderles nada. Mi madre añadió, llena de rabia: hay que cortarles el grifo, a ver si así se les bajan los humos. Amaneció. La luz del sol entraba por la ventana de la habitación, deslumbrándome. Apenas había dormido, pero extrañamente, mi mente estaba más lúcida que nunca. Supongo que la ira que sentía me mantenía en pie. La enfermera de turno vino a tomarme la temperatura y la tensión, y me recordó de nuevo que debía guardar reposo absoluto. Mi madre bajó a la cafetería por el desayuno, y mi padre y mi hermano parecían estar fuera, arreglando asuntos. Estaba sola en la habitación, en silencio. Miré al techo, imaginando el caos que debía reinar en casa de los Romero. Seguramente ya se habrían dado cuenta de mi ausencia. ¿Seguiría Pilar fingiendo estar enferma? ¿Estaría arrepentido ese canalla de Sergio? ¿O seguiría pensando que tenía razón? ¿Y Javier? ¿Seguiría buscando excusas para su madre y su hermano, pensando en cómo pedirme perdón? Estaba absorta en mis pensamientos cuando la puerta se abrió ligeramente. Era mi hermano Mateo, con un termo en la mano. Tenía una expresión de satisfacción en el rostro. «Elena, ¿despierta? Mamá ha traído caldo y algo de comer. Todavía está caliente, come un poco». Dejó el termo en la mesilla, se acercó y, bajando la voz, dijo con tono excitado: «Oye, ¿sabes qué? Me acaban de contar una cosa. Menudo numerito han montado esos». Intenté incorporarme. Mi hermano ajustó rápidamente la cama. «¿Qué ha pasado?» Mateo sonrió de lado. «Ha sido sobre las 7 de la mañana. La mujer que vende churros frente a su portal lo ha visto todo. Javier y su padre salían de casa a toda prisa, seguramente para venir al hospital. Pero, ¿sabes qué? Su furgoneta, esa tartana, no arrancaba. Javier estuvo un buen rato intentándolo, sudando la gota gorda, pero nada. Al final, han tenido que salir corriendo a la calle a buscar un taxi. Podía imaginarme la escena. Javier no tenía ni idea de mecánica. A la mínima, llevaba la furgoneta al taller. Que se estropeara en un momento tan oportuno. No hacía falta ser un genio para saber de quién era obra. «¿Has sido tú, verdad?» Mi hermano levantó la barbilla con orgullo. «Por supuesto, un pequeño aperitivo, para que prueben lo que se siente cuando el cielo no responde y la tierra no se abre». Y continuó. «¿Y sabes lo mejor? Cuando por fin consiguen llegar en taxi a su preciado bar. ¿Qué crees que se encontraron?» Le seguí el juego. «¿Qué se encontraron?» «Un precinto declausurado por orden municipal bien grande en la persiana», dijo, gesticulando. Los inspectores de sanidad y los bomberos estaban sacando cosas. Higiene deficiente, salidas de emergencia obstruidas, instalación de gas obsoleta. La lista de irregularidades era tan larga que les han cerrado el chiringuito en el acto. La vieja, Pilar, se ha tirado al suelo en medio de la acera, dándose golpes en las piernas y gritando que no podía más, que alguien quería arruinarlos. Todos los vecinos han salido a mirar el espectáculo. Me pareció oír los gritos desgarradores de Pilar. Ese bar era el sustento de su familia. Ahora, con el precinto, su fuente de ingresos se había cortado de raíz. «Y hay más», continuó Mateo, emocionado. «El de Distribuciones Soler también los ha llamado. Les ha dicho que no les venderá más y que se olvida de la deuda pendiente, que se las arreglen como puedan». La vieja se puso a llorar y a suplicarle por teléfono, pero el otro le colgó sin más. Escuché en silencio. Más que regodeo, sentía una fría calma. Esto era solo el principio. Cortar su base económica para sumirlos en el pánico y el caos.
El verdadero sufrimiento estaba por llegar. Hermano, con el bar cerrado, intentarán encontrarme con más urgencia. Que lo intenten, dijo Mateo con desprecio. He puesto gente en el hospital. No podrán ni acercarse a esta planta. Y papá ya ha avisado a la comisaría. Si vienen y montan un escándalo, se los llevan directos por alteración del orden público. Justo entonces, mi móvil vibró. Era Javier. La pantalla mostraba su nombre junto a decenas de notificaciones de llamadas perdidas, todas suyas o del teléfono fijo de su casa. Mi hermano también lo vio. No contestes, que se consuma de ansiedad. Asentí. No contesté ni colgué. Simplemente observé cómo la pantalla se encendía y se apagaba. Sabía que Javier debía estar como una hormiga en una sartén caliente. El bar cerrado, la furgoneta rota y sin poder contactar conmigo. Con lo nervioso que se ponía ante cualquier problema, debía estar al borde de un ataque. Poco después el móvil volvió a vibrar. Esta vez un mensaje, también de Javier. Elena, sé que me odias. Es todo culpa mía. Mi madre ha tenido un ataque de ansiedad y está en el hospital con suero. El bar lo han cerrado por una denuncia, la casa es un desastre. Por favor, coge el teléfono. O al menos dime en qué hospital estás. Iré a verte. Hablemos, por favor. Le pasé el móvil a mi hermano. Lo leyó y se burló. ¿Un ataque de ansiedad la vieja Pilar? La que se tragó 2 botes de omega 3 y ni pestañeó. ¿A quién quiere engañar? ¿Que la casa es un desastre? Pues que se joda. Y esto no ha hecho más que empezar. Cogió mi móvil y respondió directamente. Señor Romero, doña Elena Valdés necesita reposo. No desea ver a nadie de su familia. Si tiene algo que decir, póngase en contacto con su abogado. Y dígale a su madre que tenga cuidado con tanto teatro. No vaya a ser que un día de estos el susto sea de verdad. Después de enviar el mensaje, mi hermano bloqueó el número de Javier. Mucho más tranquilo así dijo. Sabía que ese mensaje sería como un jarro de agua fría sobre la última esperanza de Javier. Se daría cuenta de que suplicar, llorar y hacerse la víctima ya no funcionaba. Mi madre regresó con el caldo caliente. Al ver que yo tenía mejor cara, pareció aliviarse un poco. Mientras me daba de comer, me dijo, me acabo de enterar abajo. Nuestro gerente ya ha negociado la indemnización con el dueño del local. Nosotros pagamos la penalización y el dueño les va a notificar hoy mismo que desalojen el bar. Mi hermano intervino. ¿Desalojar? ¿Pero no les estaremos haciendo un favor? La ubicación de ese bar es buena. En ese momento entró mi padre, completando la frase. Su voz era tranquila, pero cargada de una autoridad incuestionable. No lo alquilamos para usarlo nosotros. Aunque lo dejemos vacío o se lo alquilemos a otro, la familia Romero no volverá a tener una oportunidad. Tienen que aprender que en Madrid, si tocas a un Valdés, no te queda sitio donde caer muerto. Tragué una cucharada de caldo caliente. Me reconfortó el estómago. Sabía que mi padre no estaba fanfarroneando. La familia Romero había vivido en su pequeño mundo. El cielo que veían era solo el trozo que mi familia les permitía ver. Ahora, la boca de ese pozo se estaba cerrando. Papá, si el bar cierra y se quedan sin ingresos, alguien como Sergio, acorralado, podría hacer cualquier cosa, dije, un poco preocupada. Con su carácter impulsivo, era capaz de todo. Mi padre asintió, su mirada era afilada. No te preocupes, ya he puesto a alguien a vigilarlo. A la mínima que haga algo sospechoso, lo juntaremos todo y lo hundiremos del todo. Mientras hablábamos, el señor Jiménez llamó a la puerta. Llevaba una tablet en la mano. Su expresión era seria, pero con un toque de excitación, como si hubiera encontrado una nueva pista. Don Ricardo, señorita Valdés, dijo a modo de saludo. Siguiendo sus instrucciones, hemos investigado más a fondo a Sergio Romero y hemos descubierto algo inesperado. Todos lo miramos atentamente. El señor Jiménez encendió la tablet. Hemos comprobado que el pasado noviembre, Sergio Romero fue sancionado administrativamente por una pelea en un salón de juego ilegal. El motivo fue una deuda de juego. ¿Salón de juego ilegal? ¿Deudas? ¿Peleas? Me quedé de piedra. Sabía que Sergio era un vago y un inmaduro, pero no que hubiera llegado al juego. ¿Lo sabrían Pilar y Javier? Seguro que sí. Quizás incluso se lo habían ocultado. O peor, le habían pagado las deudas con el dinero de la familia. Mi hermano se dio una palmada en el muslo. Joder, encima ludópata. Esto se pone interesante. El señor Jiménez continuó. Aunque solo fue una sanción administrativa y no penal, este incidente nos da mucho margen. Especialmente si encontramos a la persona a la que agredió. Mi padre reflexionó un momento y preguntó, ¿se le puede encontrar? El abogado respondió con seguridad, ya estamos en ello. Si lo encontramos, podemos ofrecerle nuestro apoyo para que solicite una revisión del caso.
Si se determina que hubo un delito de lesiones, podríamos exigir responsabilidad penal para Sergio Romero. Además, el propio hecho de participar en juegos ilegales también es denunciable. Miré el borroso registro en la pantalla de la tablet y sentí un escalofrío. El lodazal de la familia Romero era mucho más sucio y profundo de lo que había imaginado. Pilar, que tanto hablaba de reglas y apariencias, había criado a un hijo que se dedicaba al juego y a la violencia. ¡Qué ironía tan macabra! Al mismo tiempo, un odio aún más intenso creció en mí. Esa escoria con antecedentes era la que se había atrevido a hacerme algo tan terrible. Y Javier y Pilar no habían hecho más que protegerlo. Encuéntrelo, dijo mi padre al abogado con firmeza. Cueste lo que cueste, encuentre a esa víctima. Quiero que Sergio Romero pague por todo lo que ha hecho de la forma más dolorosa posible. Entendido, don Ricardo. El señor Jiménez guardó la tablet y se fue rápidamente. La noticia que trajo el abogado me dejó temblando durante un buen rato. Sergio, además de todo, tenía antecedentes por juego y agresión. Yo, que solo lo consideraba un vago irresponsable, ahora veía que era una bomba de relojería. Pilar y Javier lo sabían, me lo habían ocultado y lo habían dejado vivir bajo el mismo techo que yo. Solo de pensarlo se me erizaba la piel. Mi hermano Mateo, incapaz de calmarse, paseaba por la habitación soltando improperios. Ludópata y violento. Vaya familia de mierda. ¿Cómo pude estar tan ciego para dejar que mi hermana cayera en ese infierno? Se detuvo de repente y me miró. Hermanita, no te preocupes. Si no meto a ese cabrón en la cárcel, dejo de llamarme Mateo Valdés. Mi padre parecía más calmado, pero su mirada era más pesada. Sin decir nada, sacó su móvil y volvió a hacer una llamada, seguramente para acelerar la búsqueda de la víctima de Sergio. Sabía que mi padre estaba verdaderamente furioso y que ya no habría marcha atrás. Durante la siguiente media jornada, la habitación estuvo tranquila. A la fuerza, tomé un poco de caldo y, por el efecto de los medicamentos, me quedé dormida un rato. Cuando desperté, serían las 3 o las 4 de la tarde. El sol entraba de lado, proyectando una larga sombra en el suelo impoluto. Mi madre estaba a mi lado, pelando una manzana, y mi hermano miraba el móvil, como esperando algo. Efectivamente, poco después, el teléfono de mi hermano sonó. Comprobó el número y contestó de inmediato, activando el altavoz. Jefe Mateo, se oyó la voz de un hombre joven al otro lado, con un tono excitado, como de misión cumplida. Novedades de la familia Romero. Habla, dijo mi hermano conciso. El dueño del local ha ido con gente a desalojarlos. La vieja Pilar y su hijo el macarra, Sergio, estaban dentro recogiendo sus cosas. En cuanto el dueño les ha dicho que se largaran, que ya no les alquilaba más, se ha liado parda. La vieja ha usado su táctica de siempre, tirarse al suelo y patalear, agarrándose a las piernas del dueño y diciendo que era un incumplimiento de contrato, que le tenía que pagar o que se moría allí mismo. Podía imaginarme la escena grotesca de esa mujer. Mi madre arrugó la nariz con asco. El hombre al otro lado del teléfono continuó. Pero lo de Sergio ha sido peor. Ha salido de la cocina con un cuchillo de carnicero y se ha ido a por el dueño. Por suerte, habíamos puesto a 2 de los nuestros entre los curiosos. Y, en cuanto han visto que la cosa se ponía fea, han saltado y lo han reducido. El dueño también se ha puesto firme y ha llamado a la policía. ¿Ha venido la policía?, preguntó mi hermano. Sí, han venido 2 agentes. Al verlos, la vieja se ha puesto a revolcarse por el suelo, gritando que le habían pegado y que le estaba dando un ataque al corazón. ¿Pero sabe qué? Los vecinos que miraban y el dueño del supermercado de enfrente se han puesto todos de parte del dueño. Han testificado que los Romero habían amenazado primero y que el hijo había sacado un cuchillo. La policía ha visto la situación, ha comprobado las cámaras de la calle y las pruebas eran claras. Al final, se han llevado a Sergio detenido. Se enfrenta a cargos por atentado a la autoridad y amenazas graves. Dicen que pasará en el calabozo entre 5 y 10 días como mínimo. A la vieja le han advertido que a la próxima se la llevan a ella también. Bien hecho, mi hermano se golpeó el muslo riendo con rabia. Que siga liándola. Cuanto más escándalo mejor. Que todo el barrio vea de qué palo van. Al colgar se volvió hacia mí, excitado. ¿Has oído, hermanita? Ese capullo de Sergio está en el calabozo. Al menos estaremos tranquilos unos días. Era una noticia excelente. Con Sergio detenido, era como si le hubieran arrancado un colmillo a un perro rabioso. Al menos a corto plazo, no podría volver a molestarnos. Además, este incidente terminaría de hundir la poca reputación que les quedaba en el barrio. ¿Y la madre?, pregunté. ¿Qué va a hacer?, dijo mi hermano con desdén. Supongo que llorará y buscará a su otro hijo cobarde, Javier, para que le solucione la papeleta. Pero Javier ahora mismo tiene sus propios problemas. Efectivamente,
No habían pasado ni 30 minutos cuando mi móvil volvió a sonar. Un número desconocido de Madrid. Supuse que sería Javier, llamando desde otro teléfono. Miré a mi hermano. Él asintió, indicándome que contestara en altavoz. Respiré hondo y descolgué, sin decir nada. Al instante, oí la voz de Javier, ansiosa, asustada y al borde del llanto. Elena, Elena, ¿eres tú? Por favor, tienes que ayudar a Sergio. Se lo ha llevado la policía. Abrí la boca y dije con frialdad. ¿Y qué tengo que ver yo con que se lo haya llevado la policía? Javier dijo atropelladamente. El dueño del local quería echarnos. Y mi madre y Sergio se han puesto un poco nerviosos. Eso es todo. No era su intención. Elena, sé que estás enfadada, pero Sergio es mi hermano y tu cuñado. Si le quedan antecedentes, su vida estará arruinada. ¿No puedes pedirles a tus padres que hablen con el dueño para que retire la denuncia? Podemos renunciar al bar, no importa. Incluso en ese momento, seguía defendiendo a su hermano basura y pensando solo en el negocio familiar. El último rastro de compasión que pudiera quedarme por él se desvaneció por completo. Escúchame bien, Javier, dije. Primero, que Sergio amenazara a alguien con un cuchillo es un delito. Es normal que la policía se lo lleve. Segundo, el local es del dueño. Alquilarlo o no es su derecho. Tercero, los asuntos de tu familia ya no tienen nada que ver conmigo ni con la familia Valdés. No vuelvas a llamarme. Elena, ¿cómo puedes ser tan cruel?, gritó Javier al otro lado. Hemos estado casados 3 años. Por el amor de Dios. ¿Vas a quedarte mirando cómo se arruina mi familia? Mi madre está destrozada, Sergio detenido, el bar cerrado. ¿Qué se supone que haga yo? ¿Qué se supone que hagas tú?, repetí incrédula. Cuando tu hermano me estaba pateando ayer, cuando tú cerraste la puerta, ¿pensaste en qué se suponía que debía hacer yo? Javier, este es el camino que habéis elegido. Ahora, asumid las consecuencias. Sin darle oportunidad de seguir llorando, colgué. Y bloqueé ese nuevo número también. El mundo volvió a quedarse en silencio. Mi hermano me levantó el pulgar. Muy bien, hermanita, así se hace. Con esta gentuza, ni un ápice de compasión. Mi madre, como si se hubiera quitado un peso de encima, dijo, por fin nos hemos librado de esa lacra. Has hecho bien, hija. Sabía que entre los Romero, Javier y yo, ya no había vuelta atrás. Y me alegraba. Era mejor así, un corte limpio y definitivo. Por la tarde, mi mejor amiga, Sofía, vino a verme con una enorme cesta de fruta. En cuanto entró en la habitación y me vio en la cama, con la cabeza vendada y el brazo enyesado, se le enrojecieron los ojos. Elena corrió hacia la cama, con cuidado de no tocarme. ¿Cómo ha podido pasar esto? Ayer mismo hablamos y estabas bien. Esa basura de los Romero. Ya te dije yo que no eran trigo limpio. Sofía era mi mejor amiga, directa y sin pelos en la lengua. Cuando alguna vez me quejaba de mi familia política, siempre me aconsejaba que me plantara o que nos mudáramos. Pero yo siempre pensaba que, con paciencia, las cosas mejorarían. Le conté brevemente lo que había pasado. Sofía apretó los dientes y los puños. 8 patadas y te tiró por las escaleras. Sergio es una bestia. Y Javier cerró la puerta. ¿Eso es un hombre? Tienes que divorciarte. Divórciate y arruínalos. Después de desahogarse, Sofía se acercó, bajó la voz y me dijo en tono confidencial. Oye, Elena, tengo que contarte algo, quizás te sirva. ¿El qué? ¿Recuerdas que mi primo tiene un taller mecánico en Carabanchel? Asentí, sin entender qué tenía que ver eso con los Romero. Pues el mes pasado me contó que un tal Sergio Romero llevó una furgoneta hecha polvo a reparar. No tenía suficiente dinero y quería dejarlo a deber, pero mi primo no le dejó. En su momento, el nombre me sonó, pero no le di importancia. Hoy, al enterarme de lo tuyo, lo he llamado para preguntarle. Hizo una pausa y bajó aún más la voz. Mi primo dice que la furgoneta de ese Sergio olía raro, como una mezcla de orina y desinfectante, y que Sergio no paraba de mirar el móvil, nervioso, como si esperara a alguien. Mi primo, extrañado, le echó un vistazo al interior con la excusa de revisar el estado del vehículo, y vio varias bolsitas de plástico transparente muy pequeñas metidas entre los asientos. De esas que se usan para guardar. Ya sabes, droga. ¿Bolsitas de droga? El corazón me dio un vuelco. Una terrible sospecha cruzó mi mente. ¿Sergio, además de ludópata, también consumía drogas? Sofía, al ver mi cara de espanto, asintió con firmeza. No estoy segura, pero mi primo dice que tiene toda la pinta. ¿Se acuerda de la matrícula? Elena, esto es muy serio. ¿Qué vas a hacer? Miré de inmediato a mi hermano y a mi madre. Ellos también habían escuchado a Sofía y sus expresiones eran de una gravedad extrema. Si Sergio realmente consumía drogas, la naturaleza de este asunto cambiaba por completo.
Ya no era una simple disputa familiar o una agresión. Era un delito grave. Mi hermano sacó el móvil al instante. Tengo que avisar a papá y al señor Jiménez ahora mismo. Si esto es verdad, Sergio no se va a librar con unos días en el calabozo. Miré por la ventana, que se oscurecía, y sentí cómo la sangre se me helaba en las venas. El pozo de la familia Romero, cuanto más cavaba, más profundo y sucio era. Pilar, esa es la joya de hijo que tienes. Esa es la familia que, según tú, hay que proteger a toda costa. Una determinación aún más fuerte surgió en mí. De este cáncer, de esta familia, tenía que cortar por lo sano y asegurarme de que recibieran el castigo más severo que la ley permitiera. Sofía le cogí la mano. Gracias por contarme esto. Podría ser una pista crucial. Sofía me apretó la mano y dijo con firmeza: no tienes que agradecerme nada. Haré lo que sea para ayudarte y para que esa familia de escoria pague por lo que ha hecho. Había aparecido una nueva pista, una que conducía a un abismo aún más oscuro. Sabía que ahora tenía un arma mucho más poderosa para hundir a Sergio Romero. Drogas. La posibilidad de que Sergio consumiera drogas era mucho más aterradora que el juego o la violencia. Si era cierto, era una basura irrecuperable, capaz de arrastrar a toda su familia al infierno. Mi hermano Mateo fue el primero en reaccionar. Salió de la habitación con el teléfono pegado a la oreja, seguramente para llamar a mi padre y al señor Jiménez. Este asunto era demasiado grave y requería una acción inmediata. Mi madre se llevó una mano al pecho, pálida como la cera. Dios mío, Dios mío. Esto es de juzgado de guardia. ¿Pero qué clase de demonios son en esa familia? Gracias a Dios que has salido de ahí a tiempo, Elena. Gracias a Dios, dijo, agarrándome la mano con fuerza, aterrorizada. Sofía también añadió con seriedad: Elena, sé que esto es aterrador, pero si es verdad, es la prueba definitiva para hundir a ese canalla. Le he dicho a mi primo que anote la matrícula y todos los detalles de ese día. Está dispuesto a testificar. Mi corazón era un torbellino de emociones, conmoción, asco y un odio aún más profundo. Haber vivido tanto tiempo bajo el mismo techo que un posible drogadicto me daba escalofríos. ¿Y Pilar y Javier? ¿Lo sabían? Si lo sabían y lo permitieron, eran cómplices. Poco después, mi padre y mi hermano entraron juntos. El señor Jiménez los seguía. Sus rostros eran de una seriedad extrema. Mi padre fue el primero en hablar, con una solemnidad sin precedentes. La información de Sofía es crucial. Ya he dado 2 órdenes. Primero, rastrear los movimientos recientes y los gastos de ese vehículo para identificar los lugares que frecuenta Sergio. Segundo, usar nuestros contactos para averiguar si alguien en la zona de Carabanchel conoce a Sergio o lo ha visto con gente sospechosa. El señor Jiménez se ajustó las gafas y añadió: Don Ricardo, señorita Valdés, si se confirma que Sergio Romero está involucrado en asuntos de drogas, la naturaleza del caso cambia por completo. Tendremos que modificar nuestra estrategia. Una agresión o el juego pueden resolverse con acuerdos o indemnizaciones, pero las drogas no. Quien toca eso, está acabado. Si se confirma, pasará a ser un caso penal, intervendrá la policía y las penas son muy altas. Taire inmediato. Señor Jiménez, no hay nada que modificar. Lo que quiero es que reciba el castigo más severo posible. Tener compasión de alguien como Sergio Romero sería una crueldad hacia mí misma. Mi padre asintió, de acuerdo conmigo. Le dijo a mi hermano: Mateo, ve tú mismo a hablar con el primo de Sofía, pídele todos los detalles. Averigua si es posible encontrar alguna de esas bolsitas que mencionó. Una sola sería una prueba irrefutable. Entendido. Voy ahora mismo. Mi hermano y Sofía salieron decididos. En la habitación quedamos mi padre, mi madre y el señor Jiménez. El ambiente era denso. Sabía que no solo estaban preocupados por hundir a Sergio, sino también por mi seguridad. Un drogadicto es impredecible. El móvil del señor Jiménez sonó. Se apartó para contestar. Un momento después, regresó con una expresión de contenida excitación. Don Ricardo, señorita Valdés, acaban de informarme. Hemos encontrado a la persona que fue agredida por Sergio el año pasado. ¿De verdad?, preguntó mi padre ansioso. ¿Dónde está? ¿Cuál es su situación? Se llama Vicente Gálvez. Es instalador. Ahora mismo está trabajando en Guadalajara. Nuestra gente ya ha contactado con él. Al saber que queríamos exigir responsabilidades a Sergio, se ha mostrado muy cooperativo, explicó el abogado. Según él, en aquel entonces, Sergio le debía 3.000 euros de una deuda de juego. Fue a reclamárselos y Sergio le golpeó en la cabeza con un bate. Tuvieron que darle 7 puntos. En su momento, por miedo a represalias y porque necesitaba el dinero urgentemente, aceptó 5.000 euros de la familia Romero y firmó un acuerdo. Pero al saber que Sergio ha vuelto a agredir a alguien
y de forma mucho más grave, está muy indignado y dispuesto a someterse a un nuevo examen forense y a testificar. 7 puntos. Contuve la respiración. Sergio era un salvaje. Si le hizo eso a un acreedor, no era de extrañar que a mí, su cuñada, me hubiera atacado con la intención de matarme. Perfecto, decidió mi padre al instante. Tráiganlo a Madrid de inmediato. Que le hagan un nuevo examen en el mejor hospital. Si se confirma el delito de lesiones, presenten una querella criminal ahora mismo. Entreguen a la policía toda la información, su historial de juego y las pistas sobre las drogas. Quiero que sea un caso impecable. Entendido. El señor Jiménez recibió la orden y se puso en marcha. Las noticias que para los Romero eran desastres, para nosotros eran cuchillos, y cada cuchillo apuntaba a un punto vital de su familia. Durante la siguiente media jornada, las noticias no dejaron de llegar. Mi hermano encontró las grabaciones de las cámaras del taller del primo de Sofía, donde se veía a Sergio con su furgoneta. Aunque no se apreciaba el interior, se veía a Sergio con un comportamiento errático y sospechoso. Además, mi hermano consiguió recoger una muestra de polvo de entre los asientos y la envió discretamente a analizar. Los resultados estarían al día siguiente. La gente que investigaba los movimientos de Sergio informó de que, en los últimos meses, había pasado muchas noches en los alrededores de una nave industrial abandonada en Carabanchel. Además, en su registro de llamadas había varios números sospechosos, con los que contactaba a menudo, pero cuyos titulares eran identidades falsas. Todas las pistas apuntaban a la peor de las posibilidades. Por la noche, tumbada en la cama, mirando las luces de neón de la ciudad, sentí una mezcla de emociones. En un solo día, la verdadera cara de Sergio se había revelado, más profunda y repugnante. Sentí un escalofrío, pero también un frío alivio. Si no hubiera estallado todo esto, ¿habría seguido aguantando en esa cueva de víboras? ¿No habría acabado sufriendo algo aún peor? Javier volvió a llamarme desde otros números, pero no contesté. Me envió varios mensajes largos. Al principio, suplicaba. Luego, se quejaba. Elena, eres demasiado cruel. ¿No pararás hasta vernos a todos muertos? Hemos compartido 3 años de vida. ¿Cómo puedes no tener ni un ápice de compasión? Leí el mensaje y me reí. ¿Compasión? ¿Él me hablaba de compasión? Cuando su hermano me agredía, cuando él cerraba la puerta, ¿dónde estaba su compasión? Ahora que tenía miedo, ¿venía a pedir perdón? Demasiado tarde. Bloqueé ese número también. El mundo por fin quedó en completo silencio. Sabía que la casa de los Romero debía ser un caos. Pilar fingiendo estar enferma en el hospital, quién sabe si de verdad o de mentira. Sergio, detenido. El bar, cerrado. El local, perdido. El proveedor, cortado. La furgoneta, rota. Javier y su silencioso padre debían estar dando vueltas como moscas sin cabeza. Y esto era solo el principio. Cuando Vicente Gálvez llegara, cuando salieran los resultados de los análisis, cuando la policía interviniera formalmente. Esa noche apenas dormí. En mi cabeza daban vueltas el rostro deformado de Sergio y las bolsitas de plástico de las que había hablado Sofía. El miedo se me metía en los huesos como un pequeño insecto. Casi al amanecer me quedé dormida, pero una pesadilla me despertó. Soñé que Sergio venía hacia mí con una jeringuilla. Me desperté empapada en sudor frío. Afuera ya había amanecido, pero la luz no lograba disipar el frío de mi corazón. La enfermera vino a cambiarme la medicación. El peso del yeso en mi brazo me recordaba todo lo que había sucedido. Mi madre, al ver mi mal aspecto, me preguntó preocupada si me dolía la herida o si había dormido mal. Negué con la cabeza. No dije nada. Ese miedo no se podía expresar con palabras. Pasadas las 9 de la mañana, el señor Jiménez y mi hermano entraron juntos. Mi hermano tenía cara de no haber dormido, pero sus ojos brillaban como los de un cazador que ha encontrado a su presa. El abogado mantenía su seriedad habitual. Llevaba un sobre en la mano. Elena, ya tenemos los resultados, dijo mi hermano nada más entrar, en voz baja pero sin poder ocultar su excitación. Mi corazón se detuvo. ¿Y bien? El señor Jiménez abrió el sobre y sacó un informe. Con expresión solemne dijo: Señorita Valdés, los resultados preliminares del análisis del polvo recogido de los asientos del vehículo de Sergio Romero han dado positivo en metanfetamina. Aunque ya me lo esperaba, oír la palabra metanfetamina directamente me provocó un escalofrío que me recorrió de los pies a la cabeza. Las manos y los pies se me quedaron helados en un instante, así que era verdad. Sergio era, además de ludópata y violento, un drogadicto. Mi madre ahogó un grito y se tapó la boca. Las lágrimas brotaron al instante, una mezcla de miedo y rabia. Malnacido, ese malnacido, ¿cómo se atreve? Y pensar que Elena ha vivido bajo el mismo techo que ese monstruo. Si le da un brote.
El rostro de mi padre se endureció como una piedra. Apretó los puños y le preguntó al abogado, ¿este análisis tiene validez legal como prueba? El abogado asintió. Este informe ha sido emitido por un laboratorio independiente y acreditado, por lo que tiene valor como indicio. Sin embargo, para que sea una prueba concluyente en un juicio, lo ideal es que la policía recoja la muestra siguiendo los procedimientos legales. Aún así, esto es más que suficiente para que presentemos una denuncia con indicios claros y solicitemos una investigación. ¿Y qué hay de Vicente Gálvez?, volvió a preguntar mi padre. Ya está en Madrid. Se aloja en un hotel cercano y esta misma mañana se someterá a un nuevo examen forense en una institución de prestigio. Basándonos en su historial médico de entonces y las fotos de la herida, es muy probable que se establezca un delito de lesiones. Bien, dijo mi padre con firmeza. En cuanto tengamos el resultado del nuevo examen, si se confirma el delito de lesiones, presente una querella en la comisaría central con todo el material, el historial de juego de Sergio, los indicios de drogas. Todo. Quiero que pague por cada uno de sus delitos. Sabía que esto significaba que el ajuste de cuentas con Sergio pasaba oficialmente de ser un conflicto civil o familiar a una persecución penal. Lo que le esperaba era la cárcel. Papá, dije, con la voz un poco tomada. Si denunciamos a la policía, ¿no se filtrará la información? Sergio está ahora detenido, pero si se entera de que hemos denunciado lo de las drogas, su familia. Mi padre me interrumpió con un gesto. Su mirada era afilada. No te preocupes, ya está todo pensado. La querella se presentará por el caso de la agresión a Vicente Gálvez. La información sobre las drogas se proporcionará a la policía como indicio para que inicien una investigación secreta. No se filtrará nada hasta que tengan pruebas suficientes y procedan a su detención. La familia Romero está ahora mismo tan desbordada que ni se imaginan hasta dónde hemos llegado. Me sentí un poco más tranquila. Mi padre era un estratega. Lo estaba manejando todo con una prudencia exquisita. Justo en ese momento, mi móvil vibró. Un nuevo mensaje, de un número completamente desconocido. Lo abrí. El contenido me dejó perpleja. Señorita Valdés, soy David, un compañero de Javier Romero. Siento molestarla. Javier ha sido despedido esta mañana. El motivo es una falta grave a las normas de la empresa. Está en un estado mental muy inestable y es posible que intente buscarla. Tenga cuidado. ¿Javier despedido? Llamé a mi padre, a mi hermano y al abogado y les enseñé el mensaje. Mi hermano se burló. Qué rápidos, mejor. Un trabajo que nos ahorran. Mi padre le dijo al señor Jiménez, rastree este número y confirme la fuente, y refuerce la seguridad del hospital. Si Javier aparece, que no se acerque a esta planta. Si es necesario, usen la fuerza. Entendido. El abogado se fue a hacer las gestiones. Efectivamente, antes de las 11, oímos un alboroto en el pasillo. La voz jadeante de Javier. Dejadme pasar. Tengo que ver a Elena. Es mi mujer. ¿Quiénes sois vosotros para impedírmelo? Luego, las voces graves y firmes de los guardias de seguridad y de la gente de mi hermano, deteniéndolo. Le pedí a mi madre que abriera un poco la puerta. Vi a Javier forcejeando, sujetado por los brazos por dos guardias corpulentos, a varios metros de la habitación. Tenía el pelo revuelto, los ojos desorbitados, el traje arrugado y la corbata torcida. No quedaba nada de su anterior apariencia pulcra. Al verme por la rendija, se agitó como un náufrago que divisa un salvavidas, gritando, Elena, Elena, escúchame por favor. Lo siento, de verdad que lo siento. Perdóname esta vez, no puedo perder el trabajo. Sin trabajo, mi familia está acabada. Lo miré con frialdad, sin decir una palabra. Él siguió gritando, su voz quebrada por la desesperación. Elena, por los 3 años que hemos pasado juntos. Por favor, habla con tus padres. Diles que me ayuden a recuperar mi trabajo. Te juro que a partir de ahora te trataré bien. Haré todo lo que me pidas. Si quieres que reniegue de mi madre y de mi hermano, lo haré. Por favor. ¿Renegar de ellos? Ahora era ridículo. No entendía que yo ya no sentía absolutamente nada por él ni por su familia. Solo asco y odio. Mi hermano se puso delante de mí, bloqueando su visión. Se encaró a Javier y le dijo con frialdad, Javier, ¿todavía tienes la cara de venir aquí a montar un escándalo? Lárgate. Mi hermana no quiere verte. Nos importa una mierda si tu familia se muere de hambre. Cuñado. Mateo. Suplicó Javier, esta vez a mi hermano. Fui un imbécil, lo sé. Por favor, dile algo bueno a Elena de mi parte. Seré su esclavo si hace falta, pero... Mi hermano escupió al suelo. Que te den. Lárgate de aquí ahora mismo o llamo a la policía y te meto en el mismo calabozo que tu hermano el macarra. Al oír policía y calabozo, Javier se estremeció, y un terror aún más profundo apareció en su rostro.
Finalmente pareció entender que suplicar y llorar no servía de nada conmigo. Se desplomó en el suelo como un perro sin huesos. Mientras los dos guardias de seguridad se lo llevaban sin contemplaciones, sus súplicas se convirtieron en sollozos desesperados que se fueron perdiendo por el pasillo. El eco de los sollozos desesperados de Javier se desvaneció rápidamente. En mi corazón no hubo ni un atisbo de pena, sino más bien la sensación de que una pesada losa se había aligerado. Verlo humillado, suplicando como un perro abandonado, me reafirmó en que había elegido el camino correcto. Por la tarde, llegaron los resultados del nuevo examen de Vicente Gálvez. Tal y como había predicho el señor Jiménez, según los nuevos baremos forenses, la lesión en la cabeza que sufrió en su momento constituía un delito de lesiones, castigado con pena de prisión. El señor Jiménez presentó la querella directamente en la Brigada de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional, aportando todo el material, el nuevo informe forense de Vicente, el acuerdo que demostraba la culpabilidad de Sergio, su sanción por juego, y como indicio clave, el informe del análisis de metanfetamina. La elección de esta brigada no solo se debía a las posibles implicaciones económicas del juego, sino también a que la influencia de mi padre garantizaría que el caso se tratara con la máxima seriedad y discreción. Mi padre me informó de que la policía ya había admitido la querella. Al ser los indicios tan claros, habían decidido unificar las investigaciones. Empezarían por el delito de lesiones y, paralelamente, investigarían en secreto la acusación de tráfico y consumo de drogas. En cuanto tuvieran pruebas concluyentes, actuarían. La policía está lista para detenerlo en cualquier momento, dijo mi padre, sentado a mi lado, con voz calmada. Asentí. La justicia, como una cuchilla lenta pero precisa, descendía poco a poco sobre el cuello de Sergio. Mi única tarea era esperar con paciencia y, mientras tanto, hacerles probar el sabor de la traición y el desprecio público. Papá, dije tras un momento, esperar a que la policía actúe es dejarles vivir demasiado tranquilos. La familia Romero vive de las apariencias. Pilar siempre ha presumido ante los vecinos de ser una madre y una suegra ejemplar. Quiero que pruebe lo que se siente al no poder levantar la cabeza. Mi padre me miró, con una mezcla de sorpresa y aprobación en sus ojos. ¿Qué tienes en mente? Sus secretos oscuros no tenemos por qué saberlos, solo nosotros, dije con frialdad. Sus vecinos, sus parientes, todos tienen que saberlo. Tienen que saber qué clase de monstruo es el hijo predilecto de Pilar, y cómo su hijo mayor se quedó mirando mientras su hermano agredía a su esposa hasta casi matarla. Mi hermano Mateo, al oír esto, se entusiasmó. Eso déjamelo a mí, hermanita. ¿Quieres que empapele su portal con carteles? ¿O que mande a unos colegas a pregonarlo a gritos delante de su casa? Negué con la cabeza. Eso es demasiado obvio. Nos podrían acusar. Tenemos que hacerlo de forma más natural. Le pedí a mi hermano papel y bolígrafo. Yo dictaba, él escribía. Redactamos varios pasquines anónimos. El contenido era mitad verdad, mitad exageración, pero los hechos clave eran irrefutables. Primero, sobre por qué habían cerrado Casa Romero. Dueños sin escrúpulos, uso de aceite reciclado, cocina insalubre, graves deficiencias de seguridad. Una advertencia a los vecinos para que no volvieran a poner un pie allí. Segundo, sobre el hijo menor. Sergio, un vago, un buscabroncas y un ludópata acosado por prestamistas que incluso habían ido a su casa. Y que ahora, por una disputa familiar, había agredido brutalmente a su cuñada, tirándola por las escaleras, motivo por el cual estaba en el calabozo. Tercero, sobre el hijo mayor, Javier. Un cobarde con apariencia de buen chico. Cómo había presenciado impasible la agresión a su mujer y cómo después había intentado coaccionarla para que no denunciara, todo para proteger a su hermano. Y que recientemente lo habían despedido, seguramente porque en su empresa se habían dado cuenta de la clase de persona que era. No mencionamos las drogas. Esa era la carta que jugaría la policía. Con estos escándalos, para alguien tan preocupado por las apariencias como Pilar, el golpe sería mortal. Mi hermano imprimió decenas de copias en diferentes imprentas. Luego, contrató a unos jóvenes para que, a altas horas de la noche, los repartieran como si fueran publicidad, metiéndolos por debajo de todas las puertas del edificio de los Romero. También pegaron algunos en los tablones de anuncios y en las farolas. A la mañana siguiente, tumbada en la cama del hospital, ya podía imaginar la tormenta social que se estaba desatando sobre la familia Romero. Efectivamente, a mediodía, la persona que había puesto a vigilar la zona nos informó. Jefe Mateo, el efecto ha sido demoledor. Todo el edificio no habla de otra cosa. Los jubilados se juntan en el portal para cuchichear, diciendo que Pilar siempre presumía mucho, y mira ahora el desastre de familia que tiene. Esta mañana,
Pilar ha intentado salir a comprar y las vecinas con las que hacía aeróbic la han acorralado a preguntas. Se ha puesto de todos los colores. No sabía qué decir y ha vuelto a casa corriendo sin la compra. El padre Manuel, que ya salía poco, ahora no se mueve de casa. Javier ha aparecido un momento, pero un par de vecinos le han gritado sinvergüenza y poco hombre y ha salido huyendo como un conejo. Con cada noticia, sentía que la ira en mi pecho se disipaba un poco más. Esta muerte social a veces es más dolorosa que el golpe económico. ¿No era su reputación lo que más le importaba a Pilar? Pues yo iba a arrancarle esa máscara y a pisotearla en el suelo. La bola de nieve siguió creciendo. Por la tarde empezaron a llamarles parientes lejanos, unos preocupados, otros para mofarse. El teléfono de Pilar debía de echar humo. Al final lo apagó. Me contaron que, desesperada, Pilar tuvo una idea peregrina. Fue al ayuntamiento del distrito a montar un escándalo, diciendo que alguien estaba difamando a su familia y exigiendo que el ayuntamiento emitiera un comunicado desmintiéndolo. El resultado fue el esperado. Los funcionarios, que ya conocían la situación y ahora veían los detalles, no se creyeron nada. Le aconsejaron amablemente que controlara a sus hijos y dejara de causar problemas en el vecindario. Pilar volvió a casa completamente derrotada. Sabía que esto era solo el aperitivo. Las heridas físicas las castigaría la ley, pero esta tortura mental, el no poder levantar la cabeza en tu propio entorno, el ser señalado por todos, eso no había hecho más que empezar. Javier me envió otro mensaje desde un nuevo número. Esta vez no suplicaba, sino que acusaba, furioso. Elena, esos pasquines son cosa tuya, ¿verdad? ¿No estarás contenta hasta que nos veas desterrados de Madrid? ¿Cómo puedes ser tan malvada? ¿Malvada? Me reí al leer la palabra. Comparado con lo que ellos me habían hecho, esto no era ni el principio de la maldad. Le respondí con 2 palabras y volví a bloquear el número. Mi respuesta fue, karma. Karma. Tras enviar esas 2 palabras, sentí una mezcla de alivio glacial y fría satisfacción, como beber agua helada en pleno verano. ¿Qué cara estaría poniendo Javier? ¿Rabia? ¿Desesperación? Ni siquiera quería pensarlo. La familia Romero, como cerdos en un cenagal, cuanto más patalearan, más se hundirían. Yo solo tenía que observar desde la orilla. El escándalo se extendió más rápido de lo que pensaba. La gente de mi hermano seguía informando. Los Romero se habían convertido en el hazmerreír del barrio. Pilar no se atrevía a salir de casa, y era su silencioso marido quien hacía la compra a escondidas de madrugada. Las pocas amigas que le quedaban ahora la evitaban. Pero esto no era suficiente. El verdadero golpe venía de la policía. 4 días después de repartir los pasquines, el señor Jiménez y mi padre vinieron a mi habitación. El abogado tenía en el rostro esa mezcla de cansancio y excitación propia de un caso que avanza. Señorita Valdés, ha habido un avance crucial, dijo. La investigación secreta sobre Sergio Romero ha dado sus frutos. Me incorporé de inmediato, olvidando por un momento el dolor. ¿Han encontrado pruebas directas de su consumo de drogas? Algo mucho más directo, respondió. La policía, a través de medios técnicos, identificó al propietario de uno de los números sospechosos. Es un traficante con antecedentes. Anoche, durante una operación de vigilancia, capturaron a Sergio justo después de salir de su detención preventiva, mientras realizaba una transacción con este individuo cerca de la nave industrial de Carabanchel. La detención fue limpia. Lo arrestaron infraganti. Encontraron sobre él una pequeña cantidad de metanfetamina y utensilios para su consumo. Arrestado infraganti. Mi corazón dio un vuelco. Era la prueba irrefutable. ¿Y el caso de Vicente Gálvez? Lo han unificado todo, continuó mi padre, con una voz calmada pero gélida. Durante el interrogatorio, le presentaron también el caso de la agresión. Al principio Sergio intentó negarlo, pero con las pruebas de la droga delante, su defensa se vino abajo. Confesó tanto el consumo de drogas como la agresión a Vicente. Ahora mismo está acusado formalmente de un delito contra la salud pública y otro de lesiones. Ha sido trasladado a prisión preventiva. Esta vez, no saldrá en 10 días. Prisión preventiva. Esas palabras, aunque pesadas como el plomo, me trajeron un extraño alivio. El monstruo que casi me mata estaba por fin entre rejas. Lo que le esperaba era un juicio y una larga condena. Me alegro mucho, dije. Mi voz temblaba ligeramente por la emoción contenida. El abogado añadió. Además, durante el interrogatorio, Sergio declaró que parte del dinero para comprar la droga se lo habían dado Pilar y Javier, que ellos sabían lo que hacía y le daban dinero para que no la liara por ahí. Por supuesto, es solo su declaración y hay que confirmarlo. Pero si es cierto, Pilar y Javier podrían ser acusados de encubrimiento o incluso de cooperación, lo que agravaría mucho su situación. ¿Pilar y Javier lo sabían y le daban dinero? La conmoción inicial dio paso a una furia incontenible.
Sabían que Sergio se drogaba y no solo lo permitieron, sino que financiaron su delito. ¿En qué lugar me dejaba eso a mí? Habían puesto a mi lado una bomba de relojería humana. Su maldad no tenía límites. Investíguenlo. Tienen que descubrir si es verdad, dije, apretando los dientes. Si es cierto que lo sabían y le daban dinero, no los perdonaré jamás. Mi padre asintió y le dijo al abogado: céntrese en esta pista, hable con la policía y asegúrese de que investiguen hasta el final. Entendido. Sabía que hundir a Sergio era solo el primer paso. Pilar y Javier no se librarían. Especialmente Pilar, la raíz de todo el mal. Como si el destino quisiera confirmarlo, mi móvil volvió a sonar. Otro número desconocido. Pero esta vez, el nombre del remitente me sorprendió. Era un primo lejano de Pilar, un tal Marcos. Lo había visto una vez en una fiesta familiar. Era un camionero de aspecto sencillo. No era muy cercano a ellos. ¿Por qué me llamaba? Dudé un momento y contesté en alta voz. Diga. Elena, ¿eres tú? La voz de Marcos sonaba urgente y asustada. Sí, Marcos, soy yo. ¿Qué pasa? Elena, es terrible, gritó. Me acaba de llamar mi tía Pilar, llorando a mares. Dice que a Sergio se lo ha llevado la policía por drogas, que está en la cárcel. Mi tía se ha desmayado allí mismo. Javier no contesta al teléfono. La casa es un caos. Me ha pedido que te llame, que te pregunte si es verdad, que si hay alguna forma de sacarlo de ahí, que pagarán lo que sea. ¿Pilar se había desmayado? La noticia había corrido como la pólvora. ¿Se ha desmayado? ¿Cómo está ahora? Está en casa pero no levanta cabeza. No para de llorar y decir que no quiere vivir, suspiró. Elena, sé que mi tía no se portó bien contigo, pero lo de Sergio es muy grave. Drogas. Eso es la cárcel. Por los viejos tiempos, ¿no se puede hacer nada? Mi tía dice que tu familia tiene muchos contactos. ¿Viejos tiempos? Lo interrumpí con frialdad. Marcos, gracias por avisarme, pero aclaremos algunas cosas. Primero, la detención de Sergio es legal, las pruebas son claras. Nadie puede sacarlo. Segundo, Javier y yo estamos en proceso de divorcio. Yo ya no soy de la familia Romero. Y tercero, si Pilar y Javier sabían que Sergio se drogaba y lo permitieron, ellos también tendrán que asumir su responsabilidad. Diles que en lugar de llorar, más les vale colaborar con la policía si quieren una sentencia más leve. Hubo un silencio al otro lado. Marcos parecía conmocionado por mi dureza. Finalmente tartamudeó. Ah, vale, entiendo. Se lo diré así a mi tía. Al colgar, el silencio volvió a la habitación. Mi madre me miraba con los ojos enrojecidos, como si quisiera decir algo. Me adelanté. Mamá, ¿te parezco muy fría? Ella negó con la cabeza, se acercó y me cogió la mano sana. No, hija, has hecho bien. Con esa gente no se puede tener compasión. ¿Has olvidado lo que te hicieron? Pilar se lo ha buscado. Si no hubiera protegido tanto a ese monstruo de hijo, no estaría así. Y Javier, ni hablemos. Si hubiera tenido un mínimo de decencia, nada de esto habría pasado. Ser compasiva ahora sería una crueldad hacia ti misma. Asentí. Tenía razón. La piedad con el enemigo es crueldad con uno mismo. En esta guerra no había término medio. O ellos o yo. Unos días después, se celebró el juicio rápido de Sergio Romero por los delitos de lesiones y contra la salud pública en los juzgados de Plaza de Castilla. No asistí. No quería volver a ver su cara repugnante. El señor Jiménez me representó, principalmente para la reclamación de la indemnización civil por las lesiones. El juicio fue rápido. Las pruebas eran abrumadoras y Sergio lo confesó todo. El juez dictó sentencia ese mismo día. Se condena al acusado Sergio Romero a la pena de 5 años y 6 meses de prisión. Cuando saliera de la cárcel, el mundo habría cambiado. Su vida básicamente estaba acabada. Recibí la noticia mientras estaba en la sala de rehabilitación del hospital, haciendo ejercicios con el fisioterapeuta. Mi hermano vino corriendo a contármelo. Al oírlo, solo dije una A y seguí concentrada en mover los dedos. No sentí la euforia que esperaba, solo una sensación de calma, como si todo hubiera vuelto a su lugar. Un parásito social había sido eliminado temporalmente. Nada más. La condena de Sergio fue el golpe de gracia para la familia Romero. Pilar, al enterarse, sufrió una recaída en el hospital. Dicen que perdió parte de la razón, que se pasaba el día murmurando Sergio, hijo mío. Javier desapareció por completo. Su móvil estaba apagado, nadie sabía nada de él, ni siquiera fue a ver a su madre al hospital. En aquel piso viejo solo quedaban Manuel, su padre, silencioso como una sombra, y una cuidadora contratada para atender a su mujer enloquecida. Una familia rota, arruinada. Mi divorcio de Javier siguió su curso.
El señor Jiménez presentó la demanda. Javier ni siquiera tuvo el valor de presentarse. La citación tuvo que hacerse por edictos. Con su hermano condenado, la nave de los Romero se había hundido del todo. Pilar alternaba la lucidez con la demencia. Manuel malvivía con trabajos esporádicos para pagar las medicinas y el alquiler. Tuvieron que mudarse a un lugar más barato y alejado. Nadie se molestó en saber dónde. De Javier seguía sin haber noticias. Se había evaporado. Estas noticias me llegaban como ecos lejanos. No sentía ni satisfacción ni pena. Eran extraños para mí. El día del juicio de divorcio llegó. No asistí. El señor Jiménez se encargó de todo. Como era de esperar, Javier no se presentó. El juez, vistas las pruebas, dictó sentencia. Se decreta el divorcio entre Elena Valdés y Javier Romero. Se condena al demandado, Javier Romero, a abonar a la demandante la cantidad de 1.000.000 de euros en concepto de indemnización por daños y perjuicios. El señor Jiménez me entregó la sentencia. Papel blanco, letras negras, el sello rojo del juzgado. Al tocar aquel papel frío y leer disuelto el vínculo matrimonial, sentí que una roca enorme que me oprimía el corazón se hacía polvo. Se acabó. No celebré nada. Simplemente me senté sola, en silencio, en el enorme ventanal de mi nuevo apartamento en el centro, un lugar sin recuerdos de los Romero. Afuera, la ciudad bullía, pero mi corazón estaba en una calma sin precedentes. ¿Había conseguido mi venganza? Sí. Sergio en la cárcel, Pilar enloquecida, Javier desaparecido, la familia arruinada. Habían pagado con creces. Pero la verdadera victoria no era su desgracia, sino mi liberación. Yo ya no era la Elena sumisa y sufridora. Era una nueva Elena, fuerte e independiente. Las cicatrices quedarían, pero ya no dolerían. El odio por fin se disipaba. Unos días después, finalicé oficialmente los trámites del divorcio. Al salir del despacho del abogado, miré el libro de familia, ahora actualizado. El señor Jiménez sonrió. Enhorabuena, señorita Valdés. Ha recuperado su libertad. Asentí. Libertad. Nunca una palabra me había parecido tan preciosa. Levanté la vista al cielo azul. Respiré hondo. El aire olía a principios de primavera, a tierra húmeda y a nuevos comienzos. El invierno había terminado. Mi primavera por fin había llegado. El camino que tenía por delante lo recorrería sola, brillante y magnífica. Los Romero quedaban atrás, atrapados para siempre en su propio invierno frío y desesperado. Mi historia, ahora, pasaba a un nuevo capítulo. Gracias a todos por seguir. Espero que esta historia despierte su interés por los temas sociales. Si te conmueve, dale like, comenta, comparte y suscríbete a mi canal. Juntos difundamos energía positiva y protejamos la luz. Gracias.